C7 Mediación. ¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con el gusto de siempre. Mi nombre es Jessica López Vázquez y les damos la más cordial bienvenida a C7 Mediación. Recuerde que este programa pues fomentamos la solución de conflictos, pero siempre a través de la cultura de la paz. 3030-5307, 3030-5307, el teléfono en el estudio de C7 Jalisco y por supuesto que también puede establecer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, nos encuentra como Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y por supuesto a través de Twitter, hija con mayúsculas, _Jalisco. Así es que llámenos. Si usted está también en su automóvil o en su oficina escuchándonos a través de la radio, la invitación y los canales están abiertos para que usted nos manifieste sus inquietudes. El día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante porque vamos a hablar de dos ramas en donde los problemas se pueden acrecentar y realmente provocar un conflicto a nivel no solo legal, sino económico y emocional. El tema de los conflictos en materia penal y en materia civil. El día de hoy nos acompañan dos expertos en estas dos materias, a quien recibo con muchísimo gusto, a la licenciada Jessica Cecilia Aguilar. Ella viene del Centro Privado número 41. Licenciada, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas y gracias. También se encuentra con nosotros el maestro Roberto Becerra Zavala. Él es coordinador interino de la licenciatura en Derecho de ITESO y también docente certificado por CETEC. Maestro, muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias. Yo quisiera preguntarles en sus dos áreas, ¿qué tan importante está siendo hoy en día la mediación? De olvidarnos de aquellos juicios larguísimos, carísimos, problemáticos y hoy ver en la mediación una nueva alternativa para la solución de conflictos. Maestro. Es básicamente fundamental en este tiempo que estamos viviendo, pese a que hay un entorno donde regularmente vivimos violencia por tantas notas mediáticas. La mediación viene a dar una nueva cultura fresca de cómo solucionar los conflictos y retoma en estos momentos en distintos ámbitos, principalmente en el civil, familiar, escolar, etcétera, una nueva forma de arreglar las disputas a través del diálogo, de la conciliación, del acuerdo, de la concordia. Y es muy difícil, licenciada, establecer un verdadero diálogo, un diálogo que recaiga precisamente en la solución de un conflicto que inclusive puede ser muy grave, ¿no? Sí, no es difícil. Para eso estamos los prestadores de servicio, para auxiliar a las partes, bueno, pues ahora sí a tener ese diálogo, ¿verdad? En materia penal, licenciada, usted es especialista sobre todo en conflictos o problemas o delitos cometidos en la adolescencia. Seguramente muchas personas de la audiencia han sido víctimas o inclusive han tenido lamentablemente un hijo, un familiar que en su etapa de adolescencia, en donde precisamente se adolece de mucha claridad de pensamiento y pueden ser influenciados inclusive a cometer un delito, pues posiblemente estén en ese caso de que alguien cometió en esta edad un delito. ¿Qué tan importante está siendo la mediación precisamente para rescatar a este rango de edad de conflictos que pueden llevarlos a la cárcel por muchos años? Claro, mire, lo que es la mediación viene a auxiliar tanto a lo que es el adolescente y ahora sí que a obtener la reparación del daño para el ofendido, ¿verdad? A través de la mediación, bueno, pues podemos auxiliar a ambas partes a que lleguen a ese diálogo y que puedan resolver los conflictos, obteniendo obviamente pues el ofendido la reparación del daño. ¿Qué tan frecuente está siendo esta problemática en los adolescentes que cometen delitos? Bastante, no tengo ahorita las cifras, pero sí es bastante el índice delictivo. En esta materia, licenciado, aunque usted es especialista en el ámbito civil, pero está en contacto con muchos futuros abogados, ¿cómo se les está infundiendo o se les está invitando a que las nuevas generaciones pues adopten este nuevo sistema de justicia alternativa y no se casen con aquella idea de todos los tiempos de estar litigando un caso? Sí. Es importante lo que dices porque tradicionalmente en el ámbito jurídico legal se ha enfocado mucho la enseñanza al litigio. Litis viene del latín, del pleito, de la disputa.
Y generalmente cuando escuchamos un abogado queremos a alguien que vaya a abogar, advocare, a favor de una parte o de otra, un pleito, una discusión de argumentos con el fin de ganar una parte u otra. Este método tradicional ha sido muy ventajoso para la sociedad, no lo podemos ignorar. Sin embargo, también debemos de considerar que existen estos métodos alternos de solución de conflictos que siempre han existido, pero hoy retoman una nueva aire de modernidad, de impulso, de que debemos de cuidar el diálogo para efecto de que el abogado, como resolutor de conflictos, no se enfoque nada más a las disputas, sino a buscar la mejor solución de las partes. Y la mejor solución siempre va a ser a través del diálogo, a través de la concordia, a través de estos valores para formar una armonía, una sociedad armónica. Por ello es importante, como mencionabas, este tipo de programas para efecto de que fomentemos esta cultura de la paz. Suena curioso que hayamos omitido una palabra tan pequeña, pero tan profunda y fundamental para nuestra sociedad. Entonces, sí es importante que en los distintos ámbitos de la sociedad podamos fomentar esta cultura, desde la escuela, las licenciaturas, la mediación penal, familiar, escolar, laboral. Si hacemos este trabajo en conjunto, yo creo que podemos mejorar una sociedad democrática para resolver nuestros problemas de una mejor manera. ¿Y los estudiantes de Derecho, las nuevas generaciones, lo están aceptando como algo que realmente van a hacer con mayor frecuencia que litigar? En efecto, en el ITESO, por ejemplo, ya existen diversas materias que imparte el Centro de Formación Humana con el fin de fomentar esta cultura de la paz. Existe la materia Cultura de la Paz, Derechos Humanos y Paz, resolución de conflictos para los que se dedican a las relaciones internacionales, el derecho diplomático, la diplomacia como una área fundamental en la mediación internacional, y ya se tiene en la carrera de Derecho la materia de medios alternos de resolución de conflictos, la cual incluye dentro de ella la justicia restaurativa, que es del ámbito penal. Tenemos la maestría de Derechos Humanos y Paz, y gracias al convenio que se firmó con el Instituto de Justicia Alternativa el año pasado, el próximo mes, el 20 de febrero, se implementará un diplomado en esta área, ¿no?, de justicia alternativa y restaurativa. Muy bien. Se está adaptando, ¿no? Esta cuestión es un cambio de cultura. Claro. Y por ello implica un trabajo arduo. Hay resistencias, pero dentro de todo creo que lo están tomando bien los abogados, porque estamos comprendiendo que somos resolutores de conflictos y podemos dar una variedad de opciones. No solo el proceso jurisdiccional, sino también estos métodos alternos interesantes como mediación, conciliación, negociación, arbitraje, juntas restaurativas, etcétera, ¿no? Muy bien. Licenciada, en su materia penal y hablando de los adolescentes, ¿cuáles son los delitos en donde sí puede intervenir la mediación y en cuáles definitivamente tienen que seguir con un juicio tradicional? Okay. Son los delitos de lesiones, daño en las cosas, algunos tipos de robo, son los que sí entran en lo que es la mediación. Los que no están permitidos es el artículo 5 de la Ley de Justicia Alternativa, como viene siendo pues el homicidio calificado, el secuestro, el parricidio, esa clase de delitos que afectan a la sociedad y que son delitos graves, pues son los que no pueden entrar en lo que es el método alterno. ¿Qué pasa cuando un adolescente comete un delito que sí puede ser mediable? ¿Cuál es la diferencia a que entre la mediación o a que no entre? ¿Puede un adolescente estar meses, años recluido? ¿Cuáles son esas diferencias entre un método tradicional y un método alternativo de justicia? Ok, el método alterno puede ser resolver el conflicto prácticamente rápido, de una manera más rápida. Platicando, dialogando. Dialogando con la víctima o con el ofendido y obviamente que lleguen a acuerdos. Como le decía al principio, pues es reparar el daño prácticamente y es una manera más rápida de resolver el conflicto. Por ejemplo, si un adolescente robó y está ya en el tutelar de menores
¿Cuánto tiempo puede estar ahí si realmente entra un proceso de mediación? Pues es que lo solicite y que la conducta delictiva que él haya cometido sea mediable. Hay algunas agravantes que no entran en lo que es el método alterno. ¿Y en cuánto tiempo se puede resolver su caso si entra la mediación? Puede ser en un día prácticamente. En un día. ¿Y en cuánto podría o cuánto tiempo podría quedarse en el tutelar si no entra la mediación? 200 días. 200 días. Es la gran diferencia. Exactamente. Muy bien, vamos a hacer nuestra pausa, pero regresando, si usted tiene algún caso, si algún adolescente, si algún adulto, familiar suyo, conocido suyo, cometió un delito o lo acusan de algún delito, pues llámenos. Es importante que usted comparta su historia con nosotros porque nuestros expertos le pueden decir si este problema, si este delito puede ser mediable y puede ser la gran diferencia entre que esta persona pase muchos años tras las rejas o pueda salir y reinsertarse a la sociedad de otra manera, con un comportamiento positivo. También en materia civil, regresando, vamos a conocer cuáles son estos procedimientos que sí se pueden solucionar a través de la cultura de la paz. 3030-5307, 3030-5307, nuestro teléfono. Regresamos en un momento. C7, mediación. Gracias por continuar con nosotros. Estamos invitándole a que usted conoce de algún problema o tiene en su familia algún problema de alguien que cometió un delito y quisiera ayudarlo, inclusive ya estando el proceso o el recluido en la penal. Recuerde que en los métodos alternos hay forma de poderlos ayudar y de alguna manera tomar el expediente para solucionar los conflictos a través de la mediación. Si usted en el ámbito civil también tiene un conflicto, es momento de llamar y pues compartirnos su historia, su inquietud, su problema, que aquí tenemos dos verdaderos expertos en estas dos ramas. 3030-5307. Y antes de continuar, como cada martes, le hacemos esta invitación para que participe en el programa Mujeres Avanzando, Caravana Mujeres Avanzando, este programa promovido por el Gobierno del Estado, en el que participa el Instituto de Justicia Alternativa, que el día de hoy y desde este momento se encuentra ya en la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Guadalajara. Específicamente se ubican en la calle Marruecos y número, esquina Puerto Melaque. Le repito con mucho gusto los datos. Esto es en la colonia Miguel Hidalgo de Guadalajara, en la calle Marruecos y número, esquina Puerto Melaque. Desde este momento ya hasta las 4 de la tarde estarán ahí con ustedes diferentes dependencias del Gobierno del Estado, incluido el IJA, para que vaya y le puedan solucionar pues diferentes conflictos. Es un gran esfuerzo que está dando buenos resultados, así es que ahí está la invitación. Y regresando con este tema, en el área civil, ¿cuáles son los problemas que sí se pueden mediar, maestro? Todos aquellos en los que se puede llegar a un acuerdo, una transacción, pueden ser mediados. Entonces la amplitud es bastante. ¿Ejemplos? ¿Qué casos se pueden mediar? Contratos de arrendamiento donde hay dificultades, conflictos vecinales, en cuestiones familiares también se puede mediar básicamente. En el ámbito médico, las negligencias, que también es parte del ámbito civil, aunque también penal la responsabilidad, se puede mediar, como lo hace la Comisión de Arbitraje Médico y en donde yo trabajé durante 6 años. A veces pensamos que una negligencia, una presunta negligencia médica es muy difícil de mediar porque pues se trata de la salud, inclusive de la vida de un ser humano, y pareciera que ahí no hay manera de resarcir los daños, pero con la mediación sí la hay. Usted lo ha vivido. Cuéntenos un poquito de esa experiencia. Así es. Como tal lo mencionas, el problema de salud, el problema de negligencia médica puede ser desde cuestiones muy sencillas, negligencias mínimas, hasta cuestiones muy graves como la vida. ¿Se pueden mediar? Sí, y en efecto mediamos muchos casos, desde problemas sencillos hasta graves como la muerte. ¿Por qué se pueden mediar? Porque básicamente tenemos que entender qué es un conflicto. El conflicto es un choque de intereses
aunque más que nada hay que entenderlo como el conflicto surge por nuestras interrelaciones humanas, básicamente. No son buenos ni malos los conflictos, sino cómo los solucionamos. Entonces, en nuestra vida cotidiana de interrelaciones hay resultados favorables y desfavorables. ¿Cómo vamos a responder ante esos conflictos? ¿De manera positiva o de manera negativa? La mediación es una forma positiva. ¿Por qué? Porque es recuperar. ¿Por qué tenemos el conflicto? ¿Qué necesidades hay atrás de este conflicto? ¿Por qué pasó esto? Entonces, había situaciones médicas que con una sola explicación clara y contundente, donde el médico explicaba los resultados, yo hice todo lo humanamente posible, sin embargo pasó esto, la gente con eso se sentía satisfecha y podía haber conciliaciones increíbles, humanas, que te llenaban de sentimiento al ver que con una sola comunicación clara podía llegar a decir, ¿sabe qué, doctor? Muchas gracias por la explicación. Esto es lo que quería. Y se arreglaban con una explicación y levantábamos el acta de que habían llegado a un acuerdo con una explicación. Hay otros casos que pueden ser, yo lo que quiero es que me vuelva a operar, que corrija. Y era sorprendente porque te pones en las manos otra vez de él. No se ha perdido la confianza. Lo que te estoy diciendo es, por favor, escúchame, atiéndeme, soy una persona, soy humana. Quiero que me vuelvas a arreglar lo que no salió bien. Y se arreglaban. Eran casos humanamente atractivos, sensibles, emocionales. Habían otros casos que pedían una reparación de otro tipo, muy curiosas, como podrían ser en efecto con dinero, pero podría ser con una prestación de otro servicio o con que otro galeno arreglara la situación. Lo importante de la mediación es eso, recuperar la comunicación, recuperar la confianza, la tolerancia. ¿Por qué no hablar de perdón? Con una palabra tan sencilla se podría arreglar muchas cosas. Esas cosas eran las que yo veía como abogado. Para mí era sorprendente, supongo. ¿no? Porque en el tiempo que yo recibí la educación, la mediación no tenía un impulso tan grande. Entonces era así como que, wow, lo que podemos hacer, poniéndonos en el lado humano, en la empatía, en empatarnos, en ponerme en tus zapatos, en el otro, en lo que vives, ¿no? Y son dos áreas muy similares porque estamos hablando de salud y la vida, que es muy delicado para cada uno de nosotros, para nuestras familias, y los delitos, que también se pudiera pensar que es imposible llegar a un acuerdo con el simple diálogo. ¿Qué experiencias se han tenido en esta área penal, licenciada, sobre todo con adolescentes? Adolescentes que infringen la ley, que cometen un delito, que causan un daño, a veces muy grave, y que difícilmente se pudiera pensar que me puedo sentar a perdonarlo o a llegar a un acuerdo. ¿Cómo se da esto? Es así de, se pudiera pensar tan sencillo como lo dice el maestro. Es correcto. Lo que pasa es de que los métodos alternos de solución de conflictos, en este caso pues la mediación, es lo que trata, ¿sí? Ahora sí que esté el ofendido, esté el adolescente o en este caso el inculpado, y obviamente ellos platiquen, ¿sí? A lo mejor puede ser un caso de un robo a una casa habitación. Sí, lo único que quería la señora era prácticamente que le pidiera perdón y que le explicara el por qué se había metido a su casa a robar. No quería que le repararan el daño ni nada, simple y sencillamente quería ese diálogo y el saber el por qué el chamaco se había ingresado a su domicilio. Entonces prácticamente eso nos ayuda muchísimo, la mediación, a tener ese, ¿cómo le pudiéramos decir? Ese diálogo entre las partes para poder saber la necesidad del adolescente y que prácticamente no reparar el daño, sino que con el perdón que tuviera o con una disculpa, con eso se siente satisfecho el ofendido. Muchas veces, pues los seres humanos tendemos a la frialdad o a la venganza o a cobrar, ¿no? Por un daño, o me la vas a pagar, ¿no? Y pudiéramos pensar también que a lo mejor si perdonamos a través de la mediación, le estamos dando la posibilidad al adolescente que infringió la ley o al médico que pues sobró presuntamente mal,
dando ese permiso a que lo vuelva a hacer. Se pudiera pensar, ¿no? Entonces decimos, mejor que se vaya a la cárcel y así no le hace daño a nadie más. Pero qué tan bondadosa es la mediación también para darle esa oportunidad al agresor, maestro, de que no vuelva a cometer el error. Se pudiera pensar eso, ¿no? Si yo perdono, lo va a volver a hacer. Qué fácil. Pero ¿qué bondades tiene en ese aspecto la mediación? Sí. Bueno, comentabas, parece fácil, pero en realidad no lo es. De hecho, creo que es complicado. Es como un arte, requiere habilidades. Es un método interdisciplinario donde también hay algunos aspectos científicos, podría mencionarse, técnicas, herramientas, donde por un hilito se te puede salir la mediación, que no se logre el acuerdo. Para ello, bueno, hay que aclarar que la mediación es un tercero que facilita el diálogo de las partes. Son estas partes las que ellos construyen el acuerdo. El mediador solo facilita. No manipula ni induce. Así es. Entonces respeta la voluntad de las partes. Es un tercero que te va a ayudar o va a ayudar a las partes a que lleguen a este acuerdo. Entonces, en el caso, bueno, del ámbito penal, que son situaciones delicadas, hay distintos métodos o procedimientos de justicia restaurativa, restaurar esa relación, porque evidentemente son cosas delicadas, donde se rompió esa relación, donde, por ejemplo, el círculo de sentencia que se aplica en Nueva Zelanda implica que con un objeto, una piedra que se va pasando de forma circular, van contando su experiencia, cómo vivieron ese hecho, el delincuente o el joven. Le permite reflexionar, le permite escuchar al otro, a la víctima u ofendido, que sufrió, que lo dañó, en cierto sentido una vergüenza, de una recapacitación, una reflexión. Incluso a veces participa la comunidad que vivió ese daño. Toda esta práctica restaurativa, dirigida por un tercero, neutral, imparcial, que no tiene intereses, los ayuda a recuperar la confianza y a que salgan de este problema mejor capacitados. Y hay estudios que han demostrado que, en efecto, a través de estas experiencias pueden recuperar, hacer una reinserción social los delincuentes de una mejor manera que meterlos a la cárcel, donde muchas veces puede ser una maestría de delincuencia, de vergüenza, de humillación, de sufrimiento. Claro. Dicen por ahí que a veces sale, pero el supuesto remedio, ¿no? Hacemos nuevamente una pausa, pero regresamos con este interesante tema y la invitación a que usted, si tiene algún problema con los vecinos, con su familia, pensiones alimenticias, problemas penales, nos llame 3030-5307. C7, mediación. Y seguimos platicando sobre los temas de mediación penal y mediación civil. Y ya está con nosotros Blas, buenos días. Pues buenos días, ahí disculpen usted la demora, el asunto del tráfico estuvo muy feo ahí por López Mateos. Está complicado, ¿verdad? Las obras, cerró, entró un tráiler y bueno, en fin, pero ya estamos aquí, qué bueno que nos acompaña y sobre todo para hablar de esos temas, bueno, mediación penal, civil, dos temas muy importantes que creo que ya están entrados en materia. Disculpen nuevamente y bueno, pues seguimos adelante. Te invitamos a que platiques también con nosotros. Hecho. Y bueno, hablando de también otro aspecto que me parece muy importante, el tema económico. Cuando hay un juicio tradicional, tanto en materia penal como en materia civil, que ambos se pueden alargar por tiempos indefinidos, ¿qué tan pues oneroso, qué tan fuerte puede ser la carga económica? Bueno, esas son diferencias fundamentales entre el proceso jurisdiccional, es decir, ir con un juez, porque los costos evidentemente son mayores en un proceso jurisdiccional, los costos económicos como de tiempo, que hay que aclarar también. ¿Por qué? Porque cuando hay un pleito, un litigio, necesitamos un abogado. El abogado cobrará sus honorarios respectivos. El juicio implica costos también para demostrar lo que estás afirmando. En un caso médico, por ejemplo, los costos pueden ser muy elevados porque hay que pagarle un perito, un experto, que
que decida si estuvo bien hecha una técnica médica o no. El costo del tiempo es porque un juicio no es muy breve. Puede tardar 6 meses a 1 año a que se dicte la primera sentencia. Pudiera ser más tiempo porque los hay. Hay casos que así son. Sin embargo, pueden apelar e irse a otra instancia, amparo, etcétera. Es decir, la solución de un conflicto pudiera alargarse en tiempo a 1, 2, 3 años y en tiempo mucho más. Para efecto de que un tercero, que sería el juez, diga el derecho. Jurisdiccional viene del latín juris, derecho, dicere, decir el derecho. Ahora, ¿estaremos satisfechos con lo que nos dice un tercero? Muchas veces no, ni uno ni otro. Ha pasado casos que dicen, yo quería que la pena fuera mayor y el juez le dio una condena menor. Y la otra parte, pues yo no quería ser condenado. Y los dos salen insatisfechos, pierden. Es aquí lo interesante, licenciado, licenciada, que precisamente los métodos alternos en ese sentido son muy bondadosos, porque primero estoy entendiendo que las partes resuelven el tema, pero también es curioso lo que usted decía, licenciado. Llega un momento que, aparte del desgaste emocional, muchas veces en los juicios terminan perdiendo lo que estaban defendiendo. Y terminan perdiendo la inversión de lo que se supone que estaban defendiendo. También esta parte es importante, ¿no? Hablarlo. Cómo se pierden los patrimonios por el lapso tan largo de los juicios, ¿no? Los juicios, exactamente. Así es. O ha habido sentencias bellísimas, perfectas, hermosas, obras de arte que dices, gané. Y vas a ejecutar la sentencia y en ese periodo de tiempo el deudor ya ocultó sus bienes o ya no tiene bienes y te quedaste con una perfecta sentencia. No ganaste todo, nada. Así. Cuando a lo mejor si las dos partes acuden con un tercero que los va a ayudar a comunicarse en un tiempo más breve, con menores costos, lograrán ambas partes a través del diálogo construir un acuerdo que pueda ser ventajoso para ambos. Y aquí lo interesante, licenciado, es curioso, pero los métodos alternos no es algo nuevo, no es algo novedoso en términos de la historia, porque anteriormente se arreglaban las cosas a través incluso del trueque, de los arreglos. Vamos a llegar a un punto de equilibrio en donde yo tengo ciertos bienes incluso y los puedo poner en juego para arreglar el acuerdo. Pareciera que este modelo jurisdiccional es solamente en términos económicos, se plantea en términos económicos y de bienes, pero los métodos alternos pueden ser bondadosos porque se puede hacer uso incluso de otros recursos que se hacían en la historia, es decir, los tianguis o los, ¿cómo le llamaban? Los mercaderes árabes, los griegos hacían este intercambio de cosas y llegaban a acuerdos. Entonces en los métodos también se puede llegar a esos recursos, ¿no? Hacer ese intercambio de los recursos que la parte tenga sin que tenga que ser incluso material. Puede ser, por ejemplo, hasta en tiempo de servicio, ¿no? Cosa que el modelo tradicional pues no aceptaría. Así es, así. Es la creatividad. Así es. De buscar una solución donde uno pide una parte del pastel y otro puede decir, pues yo, ¿por qué no ampliamos el pastel? ¿Por qué no te doy mejor una gelatina? Así es. Es una forma de creatividad. En el arbitraje médico a mí me tocó un caso donde un médico dijo, ¿sabes qué? No tengo dinero, pero ¿qué te parece? Yo estoy sacando un viaje, no recuerdo a dónde, a Cancún, a algún lugar, te cedo mis derechos. Ah, muy bien. Cosas que a lo mejor en el método tradicional resultaban absurdas. No puedo llegar aquí con el la juez. Creatividad, pues Claro. Queremos llegar a un acuerdo y tenemos la voluntad, vamos viendo cómo lo podemos lograr. Y en efecto, como dices, este método, algunos teóricos dicen, no es alterno, existe desde mucho tiempo atrás y debería de ser a lo mejor un método prioritario. Primero exploremos esto. Claro. Desde la Constitución de Cádiz, en la Constitución de Cádiz, en uno de sus artículos fomentaba la mediación. En Grecia, la figura Temóstenes fomentaba la mediación. La Biblia lo habla, ¿eh? En Roma, las 12 habla. tablas también fomentaban el advenimiento. Entonces, es un método que estamos recuperando porque es necesario fomentar esta cultura de la paz. Licenciada, en el ámbito penal, ¿qué experiencias ha tenido? ¿Qué casos han resultado exitosos? Prácticamente son daño en las cosas, fraudes
y es de una manera muchísimo más rápida. Lo único que tienen que hacer, bueno, en caso de que la persona se encuentre detenida, acudir a las instalaciones del Instituto de Justicia Alternativa, que son los únicos facultados cuando se trate de personas que se encuentran detenidas en los reclusorios, hacer su solicitud de servicio y prácticamente, bueno, acuden lo que es el detenido, el procesado, la víctima o el ofendido, llegan a la mediación y terminan ahí su proceso, ¿no? Entonces De sí una ha habido forma- casos, sí ha habido muchísimos casos. ¿Sí? ¿Qué necesitas para ello? Bueno, pues que seas primo delincuente, es uno de los requisitos. ¿Qué es un primo delincuente? Disculpe. Primo delincuente es una persona que nunca ha delinquido. Ok. O sea, que es la primera vez Es que la primera comete vez. el delito. Exacto. En estos casos sí procede la mediación. Exactamente, sí, y que su delito sea de los que no se encuentren previstos en el artículo 5, como ya el habíamos artículo 5 de platicado. la ley, como ya lo habíamos platicado, que no sea un homicidio, que no sea un parricidio, que no sea un delito grave que afecte pues a la sociedad, puede ser mediable. Muy bien, aquí está llegando ya una primera llamada. Muchísimas gracias. Le repito el teléfono 3030-5307. Es el ámbito laboral, pero creo que nuestros licenciados nos pueden ayudar. Desde el año 2010, mi hijo levantó una denuncia por un despido injustificado ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje. Cuando el caso estaba casi por terminar, el abogado abandonó el asunto. Pareciera que fue o hubo corrupción. ¿El caso se puede retomar? ¿Se le puede dar seguimiento a este caso? Y ahora sí que tomarlo a través de la mediación. Bueno, como ella menciona, lo abandonó. Habrá que precisar en efecto el estado procesal en el que se quedó, qué fue lo que pasó, para efecto de analizar si se puede retomar o no. Para ello, bueno, como vengo del ITESO, invitaría a la persona a que acuda al bufete jurídico del ITESO que se encuentra en la Plaza Tapatía, para efecto de que ahí reciba la asesoría y en su caso estudien el caso y ver la posibilidad de llevarlo. Muy bien. Esta persona, como a las personas que nos hagan favor de llamar, les invito a que se queden al final del programa para darles los datos, como cada martes, de nuestros especialistas y ustedes puedan acudir. Entiendo que si realmente no hubo una sentencia o no hubo una definición de este problema, ¿se puede retomar en caso de que así esté en esta condición? Es correcto, se puede llevar a cabo la mediación, obviamente con los procesos, nada más se tendrían esos acuerdos que lleguen tanto el trabajador como el patrón, bueno, se tendrían que plasmar en el convenio y el convenio pues prácticamente ratificarlo ante la Junta, ¿verdad? Muy Ese bien. es el procedimiento. Muy bien, así es que la respuesta ahí probablemente sí hay una posibilidad de que se pueda resolver a través de la mediación. Quédense con nosotros y al final del programa estaremos dando los datos de nuestros invitados. Licenciada, a mí me llama mucho la atención el área penal que usted trabaja. Yo le decía, a veces pareciera imposible pensar que un delito, un daño tan fuerte como son los que se realizan, se ejecutan en una materia penal, pudieran ser perdonados a través de la mediación. Usted en el corte me platicaba, tiene una experiencia en un proceso penal de una persona adulta, no de adolescentes, que se pudo resolver. Cuéntenos de esta experiencia. Sí, prácticamente, bueno, pues es un fraude, él comete la conducta delictiva, por ahí llega a denunciar el ofendido y se lleva pues a cabo lo que es la mediación directamente en la agencia del Ministerio Público. ¿Cómo se resuelve? Favorable, ¿sí? Ambas partes están ahora sí que frente a lo que es el mediador en fiscalía y llegan a los acuerdos y se resuelve ahí el conflicto. No se tuvo ahora sí ni que consignar el asunto ni que seguir integrando esa averiguación previa para que en su momento, bueno, pues se fuera a lo que es el juzgado, ¿verdad? Muy bien, una muestra de que la mediación está funcionando y está funcionando muy bien. Así como esta persona que nos hizo favor de llamar por un problema de despido injustificado, les recuerdo que si usted tiene algún problema con algún vecino, con algún problema de pensión alimenticia, si usted tiene algún problema de tipo penal, es momento de llamarnos 3030-5307. Hacemos nuestra última pausa y regresamos a C7 Mediación. C7 Mediación.
Estamos de regreso en C7 Mediación. Muchísimas gracias por su compañía. Estamos hablando en este último bloque sobre la materia penal y sobre la materia civil, en materia obviamente de mediación. Maestro, en los temas civiles hablamos de pues lo médico, que nunca habíamos tocado además ese tema y que realmente ha resultado interesante. Pero, por ejemplo, en materia civil, ¿con qué facilidad uno acude a la mediación? Alguna persona que tiene algún problema con algún contrato, con algún vecino, está acudiendo hoy en día a los métodos alternos. Sí. Sí tiene mayor facilidad que en el ámbito penal, porque las situaciones mercantiles o civiles, sí hay como una mayor flexibilidad, mentalidad de poder negociar, poder dialogar y llegar a acuerdos. Y de hecho los jueces de primera instancia lo fomentan ampliamente. En el ámbito familiar es donde también se está impulsando, son cuestiones también muy peculiares, especiales, que con el fin de recuperar ese entorno familiar hay que fomentar ese diálogo y también se está impulsando. Dentro de lo que yo he visto, sí está teniendo un auge, porque es necesario, ¿no? Y los jueces están realizando una labor de promoverlo, de impulsarlo, tal como lo ordena la ley. Cuando estamos hablando, licenciada, en el ámbito penal, estamos hablando de que, bueno, hay casos en los que llevaba mucho tiempo no se habían resuelto algunas situaciones que incluso la gente estaba en la penal, tengo así entendido, y llevaba tiempo que no se le daba sentencia. Tengo entendido que ya hay casos en los que se ha podido resolver esto y por casos o delitos muy sencillos, delitos ínfimos, la gente ha podido recuperar su libertad y ha llegado a un acuerdo a través del método. ¿Es así? Es correcto. Ahora sí que son las bondades de lo que es el método alterno. Las personas que están ahora sí que recluidas y que sus asuntos o sus procesos son muy largos, pues pueden acudir a lo que es el Instituto de Justicia Alternativa, que es el único facultado. Los centros privados no entramos ahí tratándose de personas detenidas, pero pueden acudir al instituto y pues prácticamente hacer esa solicitud. ¿Para qué? Bueno, para que puedan obtener su libertad de una manera más rápida y puedan ahora sí que conocer al ofendido y llegar a acuerdos entre ellos. ¿Sí? Cuando hablaba de primo delincuente, entonces quiere decir que una persona que ha reincidido en alguna situación penal no puede entonces hacer uso del método. Es correcto. O sea, tiene que ser una persona que digamos que, sí, pero si no, imagínense, ¿no? Estarían recurriendo constantemente, se viciaría tal vez esto, ¿no? Exactamente, en lugar de poder utilizar el método alterno, pues ahora sí que sería utilizarlo, pero para delinquir. Entonces, es una de las bondades que se tiene, que sea primo delincuente la persona y que pueda obtener su libertad. ¿Para qué? Para poderse reinsertar a la sociedad, pues de una forma positiva. Muy bien, aquí tengo otra llamada, la señora María Magdalena de la colonia Infonavit del Coli. Ella nos llama y nos dice: mi hija no me permite ver a sus hijos. Yo como abuela puedo solicitar ayuda a la autoridad para que se le pida a mi hija que me permita estar en convivencia con mis nietos. Es una llamada curiosamente frecuente, Blas, de cuando los hijos no permiten a los abuelos que convivan. Esto me imagino que es totalmente mediable. Sí, absolutamente sí, porque a través del diálogo, de entender por qué no hay esa flexibilidad, cuáles son las causas, de velar esos intereses, se podrá lograr que construyan un acuerdo. Entonces, perfectamente sí es mediable y muy aconsejable, porque es mejor que se solucionen a través de esta vía a que vayan a otras instancias. Y sobre todo cuando estamos hablando de familia tan cercana, ¿no? Que también, como la ley lo prevé, también es pertinente o justo velar por los intereses de los niños, ¿no? Que a lo mejor los niños sí quieren convivir en este caso con la abuela, ¿no? Y es la madre quien no se lo permite. Claro, a través de la mediación, ahora sí que se citaría en un momento dado, se invitaría, perdón, a lo que es la madre de los menores y que puedan llegar a un diálogo. A lo mejor es un malentendido el que se tiene y con la mediación pues ahora sí que se entenderían más y llegarían a unirse familiarmente, ¿verdad? En muchas ocasiones son cuestiones emocionales, ¿no? Las que ponen como prioridad rencores,
venganzas, malos entendidos. Y a veces ni siquiera es el problema. Claro. Es y el orgullo, ¿no? El Las orgullo, emociones. el que Las me hiciste, ideas. entonces yo te hago. ¿Cómo estas emociones, ustedes que han tenido la experiencia, que lo han visto, cómo estas emociones pueden quedar de lado cuando a lo mejor llevan muchísimo tiempo en cada una de las personas que participan en las mesas de diálogo? Pues prácticamente ahora sí que estamos capacitados los mediadores, en este caso nos llaman prestadores de servicio, y utilizamos técnicas, estamos en constante capacitación. ¿Para qué? Pues para poder auxiliar a las partes a resolver esos conflictos de una manera satisfactoria. Aquí, licenciada, estaba ayer uno de los mediadores me decía algo muy interesante cuando habla de que ya se involucra a la familia. Yo veía en la nueva ley que ya se pueden involucrar hasta los menores en la mediación. O sea, si ya se les pregunta también cuando antes, bueno, se supone que el padre Cuidaban. era el representante o el que daba la figura. Entonces ayer me decía un mediador, ahora tiene que estar el niño de 3 años, tiene que estar los niños en la mediación, tienen que también dar su punto de vista. ¿Cómo es esto? Ahora a los hijos se les pregunta también, ¿cómo es esto en lo penal, licenciada? Bueno, prácticamente en materia penal, ahora sí que el representante pues es el padre tutor, Claro. o quien en un momento dado pues ejerza la patria potestad. En lo que es la materia de adolescentes, bueno, pues ahora sí que pueden llevar a cabo la mediación, pero tienen que estar ahora sí que presentes sus padres, sus tutores, o que en un momento tengan la patria potestad. ¿Para qué? Bueno, para que ellos en un momento dado se hagan cargo de los acuerdos a los que lleguen los adolescentes. O sea, que sería congruente con el método no con el método tradicional que antes o mandaba mi abogado o mandaba mi amparo ahora las gentes tienen que estar en mediación ahí, todos involucrados, ¿no? No hay ningún representante. Es correcto, ¿sí? Tienen que estar ellos involucrados. Y como siempre decimos, maestro, lo más importante es que decido yo, no decide un juez o decide un abogado Una por tercera mí. persona. Sí, porque en el ámbito familiar, como lo dices, aunque un juez te diga o te imponga lo que tienes que hacer, estas cuestiones serían como muy tensas y tal vez no solucionarían el conflicto de por sí, sino que lo harías porque te lo están ordenando, ¿no? Y te quedas frustrado aparte, ¿no? Entonces causa resentimientos, no solucionó realmente el problema. Pues, e incluso en modelo tradicional apareciera que se resolvió el problema, pero incluso a veces el mismo agresor resulta el beneficiado de las leyes. Y el mismo agresor resulta siendo el culpable. Es interesante esto, digo, no es hablar en contra de los abogados, ¿no? O de cosas así, pero es más bien el sistema tan obsoleto en el que estamos, en donde ahora ya las gentes que pueden ser las víctimas se convierten en los responsables de los hechos cuando se manipulan las leyes, ¿no? Y el método alterno, bueno, tengo entendido que es transparente, porque ahí están, ellos lo arreglan, ellos lo resuelven, ¿no? Así es. Exactamente. Empodera a las personas. Así es. Ellas voluntariamente participan, actúan, realizan empatía. Y no hay se corrupción, comunican, ahí está clarito el tema, ¿no? transparente. Y hay confidencialidad de lo que está pasando ahí. Pueden sentirse abiertos porque hay un tercero neutral, imparcial, que no está a favor de nadie, que busca que ellos construyan el acuerdo. Muy bien, aquí leemos nuestra última llamada por tiempo y me parece muy interesante y por supuesto que nosotros estamos abiertos a decirlo y a que se llegue a un arreglo. Por eso está el Instituto de Justicia Alternativa. Una persona que no nos deja su nombre, pero dice que sufrió un despido injustificado y al parecer con lujo de violencia. Dice, solo que mi despido fue directamente de una dependencia pública del gobierno. ¿Qué puedo hacer? ¿Esto cómo lo puedo llevar al método alterno? Pues precisamente si usted quiere acudir al Instituto de Justicia Alternativa, o también hay centros privados con los que usted puede acudir, como los que están aquí presentes, y pueden llevar a su caso, inclusive con las dependencias públicas, tanto del gobierno del estado como del gobierno federal, ¿no? Y hay más responsabilidad, pues, porque se supone que es la gente que está involucrada directamente en el tema de los métodos, ¿no? Así es que lo decimos abiertamente, claro que debe de haber solución. Acuérdense que la mediación es precisamente para esto, para solucionar conflictos a través de la cultura de la paz. Pues se nos está acabando el tiempo y antes de despedirnos quisiera preguntarles a cada uno dónde los podemos encontrar, licenciada.
Ok, nosotros estamos ubicados en la calle Juan Álvarez 1593, letra A, en la colonia Villaseñor, o mejor conocida como Santa Teresita. Estamos ahí ubicados en el municipio de Guadalajara. ¿Algún teléfono? Sí, 3825-9831 o el celular 3x3-808-3093. Estamos a sus órdenes. Licenciada, muchísimas gracias por Muchas acompañarnos. Maestro, ¿en dónde podemos Bueno, yo me encontrar sus encuentro en el servicios? ITESO como coordinador de la carrera de Derecho. Ahí me pueden localizar en el edificio E108. El teléfono es 3669-3434 y la extensión es 3903. Y con mucho gusto siempre estaré dispuesto a asesorar y apoyar y fomentar la cultura de la paz. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy con Gracias. nosotros. Y bueno, antes de despedirnos, le reitero esta invitación a que asista al programa que pues encabeza el gobierno del estado y en conjunto con otras dependencias. Por supuesto, está presente el Instituto de Justicia Alternativa, Caravana Mujeres Avanzando, que desde estos momentos se encuentra ya en la colonia Miguel Hidalgo, específicamente en la calle Marruecos y Número, esquina Puerto Melaque en Guadalajara. Usted lo está viendo en pantalla esta información. Si usted tiene algún problema, algún conflicto y quiere establecer contacto personalmente con pues personal del Instituto de Justicia Alternativa, ahí lo puede hacer. Recuerde, colonia Miguel Hidalgo, calle Marruecos y Número, esquina Puerto Melaque, esto es en el municipio de Guadalajara. Y con esta información nos despedimos, lo invitamos a que sintonice pues los siguientes programas de C7 Jalisco y por supuesto C7 Mediación el próximo martes 9 de la mañana. Blas, muchísimas gracias. Gracias por su atención y recuerde que siempre es un mejor acuerdo que un mal pleito. Pásela muy bien, muy buenos días.